La clase pasada estuvimos revisando temas sobre la libertad que permean en el imaginario artístico de una manera muy evidente. Em, Esta clase es una pequeña clase de refuerzo, no tiene para nada ningún tipo de formalidad, más que revisar los conceptos que observamos en la clase presencial, que bueno, nos lleva a esta profundización sobre el arte, que es lo que todos queremos, ¿no? Profundizar sobre un tema tan candente de la experiencia humana, ¿no? Que es lo que el arte le aporta a nuestra sociedad, lo que le aporta a nuestra vida también. Y esto no es otra cosa más que una, pues, recapitulación de la clase de ese día, que tenemos un público bastante nutrido y que está interesado en descubrir, pues, los avatares de la experiencia artística. Y bueno, para comenzar, el texto o el libro que utilicé para esa clase, porque siempre tenemos que estar yendo a referencias literarias y filosóficas, porque si no, de pronto pues, se podría caer en un vacío, aunque sí tengo que decir algo, para estar frente a una obra de arte, creo que también se puede y es recomendable como la intuición o digamos la emoción, que está muy bien. De hecho, si no hay esa emoción o esa intuición, todo se podría convertir en algo como disecado, ¿no? Como si disecáramos a León, ¿no? A la bestia. Y la emoción es fundamental para un acercamiento a la obra de arte. Quien lo logra quizá más sencillamente la música, ¿no? El mundo convertido en música es lo que nos emociona más inmediatamente. También la imagen en movimiento en el cine. Y hay obras de arte un poco más complejas que necesitan, aparte de la emoción, trascender hacia el conocimiento. Todas las obras de arte eh, tienen en sí la fuerza del conocimiento. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre emoción y conocimiento para que la obra de arte entonces se revele lo más plenamente posible. Y el conocimiento lo obtuve de este libro para la primera clase, que es el tema de la libertad, estrés y libertad de Peter Sloterdijk, que es un pensador posmoderno alemán, que está muy interesado en descubrir pues, las contradicciones internas de la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, la primera clase va sobre esto, ¿no? Sobre la libertad. En clase revisábamos que existen como dos grandes territorios en donde Occidente ha experimentado su libertad y dos formas de entender la libertad que son muy distintas una de otras y no se pueden, digamos, combinar al momento de revisar una obra de arte. Entonces, aunque Sloterdijk se habla en este libro hermoso sobre el contexto social, bueno, yo a- la llevo a la parte estética, ¿no? ¿Cómo se encuentra Sloterdijk o la teoría de Sloterdijk en Estrés y Libertad representada en las artes? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Va? Bueno, les voy a poner una presentación así rapidita que la que vimos el lunes. Voy a quitar mi carota para que tenga ningún problema y vamos a revisar esto. Bien. Mm, ya se me olvidó cómo usar esta tontería, eh, porque, bueno, vengo del descanso de invierno y estoy un poco torpe, pero bueno, así es la vida. Bien, entonces, ahí está. Vamos a hablar de la idea de libertad en las artes y tiene dos grandes territorios, tiene dos grandes como países, ¿no? La libertad se ha entendido de manera distinta a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Entonces, y es quizá uno de los temas preponderantes en el arte, ¿no? Estamos rodeados y es algo de iconografía de la libertad por todos lados y también de la represión por todos lados. No tenemos tiempo de revisar esas iconografías, aunque un día lo haremos en clase. Pero sí que hay un tema interesante, ¿no? ¿Cómo se entendió la libertad hace, digamos, mil años, 500 años, 400 años? ¿Y cómo se entiende la libertad ahora? Porque de aquí es el germen de la creación, el que luego quiera entender cómo se crea y qué es la creación en Occidente. Creo que esta clase a lo mejor le va a dar algunas notas, no todas, obviamente, porque no soy ningún mago, pero sí cuestiones que le van a ayudar a entender a profundidad ciertos aspectos de la creatividad. Bueno,
En Estrés y Libertad, este libro que compré en la librería Gandhi, que ya no hay, por cierto, era el único que había. Pero luego hay un montón de autoayuda, ¿eh? Estamos fatal. Eh, eh, Sloterdijk plantea dos territorios: el territorio de la eleuteria y el territorio de la autenticidad. Y aquí se parte la historia de la creatividad, que es la parte que yo le puedo aportar a Sloterdijk en mi clase, ¿no? Muy humildemente, obviamente. La eleuteria se trata del ser libre, ¿no? De saber que somos libres, pero ojo, y aquí hay que hacer como un paréntesis, en el contexto social. La eleuteria es la posibilidad que que tuvieron algunas sociedades, muy puntualmente menciona Sloterdijk la sociedad romana y la griega, de rechazar la opresión política, es decir, que el germen de Europa es el rechazo al tirano, que es un concepto hermoso, tremendo, necesario, y todavía sigue muy vivo, ¿no? La idea de que los tiranos no pueden hacer, o los gobernantes tienen que tener un límite y no se puede venir a imponer ninguna ley sin la participación de los ciudadanos. Entonces, esto convierte en el espacio público en algo a ser defendido, ¿no? Y es la forma en la que se entendía la libertad o se entendió la libertad durante muchos años. Entonces, la libertad de todos, vamos a decirlo así, ¿no? Todo esto, eh, tanto el artista como el espectador, tiene que tener la conciencia cuando se aproxima a una obra de arte que la realidad nos produce aflicción, ¿no? Que encontrarnos con lo real es un abrir los ojos que va a provocar incomodidad en nosotros. Entonces, Sloterdijk abre su esprea para darnos una idea sobre primero la realidad social y luego la realidad interior. Tengo en la pantalla a Kubert, muy parecido a Johnny Depp, muy parecido, y a una obra espectacular de Orozco. Entonces, por aquí nos vamos a ir. Son dos caminos, ¿no? Hay un tema en el libro en donde él plantea el nacimiento de esta conciencia, ¿no? Y una vez que nace una conciencia, pues el estado anterior es completamente anulado. Y habla que en el 509, antes de nuestra era, hubo un acontecimiento en la antigua Roma, la violación de Lucrecia por Triquinio y el nacimiento de la República, ¿no? Esto, extrañamente, a mí me sorprendió mucho que lo pusiera como una de las partes fundamentales de la creación, perdón, del nacimiento de Europa, ¿no? Del nacimiento de las libertades, de la reflexión sobre la libertad. Entonces, se supone que Lucrecia es una mujer muy virtuosa, es un personaje, claro, muy trabajado literariamente. Se le narra como una mujer muy bella, muy virtuosa, llena de encantos, con una capacidad espiritual y física muy notable. Y entonces, en una batalla en donde no había demasiada acción, los señores de la guerra se ponen a platicar de sus esposas, lo cual a mí me parece también bastante divertido, ¿no? Bueno, pues ahí están platicando de sus esposas y le toca a Colatino, que es el esposo de Lucrecia, hacer notorias las cualidades de su bella mujer. Todo bien hasta el momento, ¿no? Parece cualquier reunión en el campestre. Muy bien. De pronto, Colatino es llevado por la pasión y empieza a hablar muy ardorosamente de su amada. Esto provoca la envidia del rey de Roma y el hijo del rey de Roma, ¿no? Entonces el hijo del rey de Roma, al regresar a, Roma, a la ciudad, decide violarla. Decide que ningún subalterno de él puede tener una mujer mejor que la de él. Entonces lo corroe la envidia, la codicia, y intenta imponer el poder de su padre para conquistar su objetivo, y lo hace, ¿no? Entonces Lucrecia es sometida a una vejación, y esto tiene consecuencias terribles para la regencia romana, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Lucrecia informa a su esposo del acontecimiento, y la comunidad de Roma se une y les duele muchísimo porque Lucrecia no puede vivir más y decide poner fin a su vida, se suicida, ¿no? Y no puede vivir más con esta dignidad rota de ser mancillada por un personaje como este, y decide acabar con su vida. Y esto le duele muchísimo a los romanos porque la tenían en una muy alta estima, y deciden entre todos ponerse de acuerdo para eliminar al tirano.
y acaban con la regencia romana. Y ahí empieza la república, ¿no? La cosa de todos, como se puede traducir la palabra república, según su etimología, ¿no? El derecho que todos tenemos a que nadie nos pase por encima en cuestión de voluntad o en cuestión de poder, que todos tenemos esa capacidad de organizarnos y rechazar al tirano, lo cual me parece hermoso. Entonces, esto es lo que ocurre con la eleuteria, la capacidad que tenemos de sabernos libres, pero es una libertad social. Entonces, bueno, esto atravesó la historia de Europa y casi todas las guerras o muchas de las guerras que podríamos revisar son esta necesidad que tenía el pueblo de saberse libre, ¿no? De saber que de momento los tiranos, si bien se inquistaban y lograban conquistarnos o lograban, digamos, este, establecer su dominio sobre las sociedades en diferentes épocas, llega un momento en que las sociedades saben que se pueden organizar y no toleran al tirano y lo expulsan o se hace una revolución o se reinventa el sistema político, pero el tirano no es bienvenido. Y ese es el efecto que tiene la leuteria en el ser de Occidente. Sí, una de las cosas más interesantes que yo he leído últimamente es la historia, bueno, obviamente todos hemos leído de los nazis, nos llaman mucho la atención, este acceso a la maldad tan brutal que fue el nazismo. ¿No? Igual pronto se estudiará este acceso a la maldad tan brutal con el poder en México y el narcotráfico, que es igual de brutal que los nazis. Quizá menos organizado en apariencia, pero es muy brutal. Entonces, una de las cosas que ocurre en la Alemania nazi es que Himmler, el director de las SS, que era esta policía secreta, este cuerpo integrado al nazismo, que era como un estado dentro del estado, una de las características era que Himmler les pedía que renegaran del cristianismo a los integrantes de las SS, ¿no? Y al renegar del cristianismo, pues esto nos parecería pues algo quizá necesario para algunas sociedades, pero es que necesitaban evitar todo contacto con esta Europa que se vino formando durante 2000 años porque querían que los soldados, por ejemplo, no tuvieran compasión, no tuvieran o aceptaran, por ejemplo, la tiranía racial del nazismo sin demasiadas preguntas. Entonces, al desarticular esta parte de Europa, que es el cristianismo, de su mente, los soldados se convertían un poco menos que máquinas, ¿no? Entonces, estas ideas siempre vuelven, estas ideas del tirano siempre regresan a Europa o América y al mundo. Y entonces, una de las funciones de las humanidades es proteger a las sociedades de los tiranos, no darnos cuenta que podemos enfrentarnos al acceso tan tremendo del poder. Entonces, ¿qué dice Sloterdijk de esto? Bueno, una cosa muy importante, y cualquier clase de arte es también una clase de defensa a la civilización, ¿no? Que el tirano es un cuerpo extraño contra toda, a la visión occidental. En Occidente queda mal la figura del tirano, por eso nos repugna Trump y Díaz Ordaz y nos repugna Videla y Franco, bueno, al menos debería repugnarnos, ¿no? Y todo ataque a la prensa y todo ataque a la libertad de expresión y todo ataque a la libertad de género y todo ataque a la libertad religiosa, esas cosas deberían repugnarnos profundamente porque somos occidentales y porque es como la base de nuestra visión de la vida, ¿no? Entonces, Occidente y por lo tanto lo que sale de Occidente, como es el arte, tiene una parte activa de resistencia a toda opresión, ¿no? También el arte, la filosofía, la historia, la arquitectura, también deben combatir la arrogancia del poder. Entonces, el arte, fíjense qué interesante, está ahí también en un sentido para liberar al cuerpo social de su asfixia. Entonces, Occidente ha entendido la realidad como un combate entre la maldad, contra la maldad y el abuso del poder. Hay un combate muy fuerte que se está dando en todos los rincones de Occidente, digo Occidente porque es el mundo en el que entendemos la realidad. Y hay, no,
nos debe repugnar el abuso del poder, ¿no? Y eso está muchísimo, muy, muy registrado en las artes, en la literatura, en la filosofía, en el cine, ¿no? Porque nuestro deseo es aprender a vivir autónomamente y sobre todo entender que la esclavitud en cualquier tipo no es parte de nuestro ideario. Esto cambia en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX hay un cambio tremendo en la forma en la que entendemos la realidad y en la que entendemos la libertad, y la libertad cambia de la eleuteria a la autenticidad, que es lo que revisamos en clase. Es decir, el nuevo significado de las artes en el siglo XIX tiene algo que ver más con lo interior que con lo exterior. Ahora, en el siglo XIX, si hay un cambio tan radical en las artes y pasamos de paisajes, costumbrismos, romanticismos, barroquismos, neoclasicismos a expresionismos, impresionismos, simbolismos, cubismos, surrealismos, es porque el individuo ahora busca el derecho a vivirse sin tener que complacer al cuerpo social, ¿sí? Es decir, que la libertad es en tanto logremos vivirnos. Es decir, que la libertad ya no la adquirimos del exterior, sino que fluye del interior. Y como dice Sloterdijk en una de sus frases más poderosas de todo el libro, somos euforia contenida y hay que liberarla. Por eso cambió tanto el arte y se hizo tan de interiorista, tan personal, digámoslo así. Entonces, en las dos territorios de los que les estoy conversando y platicando en este momento, pues la palabra que lo vehicula todo es la parresia, ¿no? El decirlo todo, ya sea hacia el exterior o hacia el interior. Y en el cine, esto decirlo todo queda registrado en esas tres películas, por ejemplo, que les estoy mostrando, El pianista, Los campos de la muerte de Ronald Goff y La noche de los lápices. Entonces, ya sea para el exterior o para el interior, el artista está destinado a decirlo todo. Muy bien, muy bonito. Eh, Películas en donde se muestra la parte de la eleuteria. Bastardo sin gloria, que hay una búsqueda de la libertad exterior, El pianista de Polanski o Alguien voló sobre el nido del cucú. O no, perdón, Hotel Ruanda. Y películas en donde se muestra esta necesidad de vivirnos interiormente, de liberar la euforia que somos, de cuestionar la realidad y de cómo renunciar a la opresión que es la realidad sobre nosotros para ver qué hay dentro. Into the Wild, Berman y Alguien voló sobre el nido del cucú. Este, hay autores y hay fotógrafos que hablan de interioridad o de exterioridad, ¿no? Por ejemplo, Santi Palacios, que es un fotógrafo de español, pues habla de lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? Con los migrantes y se va entre ellos a fotografiar este gran drama y habla pues de que esta libertad para todos realmente no es para todos, está más del lado de la eleuteria o las buscadoras de cuerpo de México o lo que pasó en los Balcanes o los desastres de la guerra de Goya. ¿No? Nos hacen como muy conscientes de esta realidad social que se descompone, en donde las tiranías, hacen mucho daño a las sociedades. Y luego, hablando de cine, hay un cine muy de Eleuteria, ¿no? Muy de buscar la realidad social como para repararla, y esa palabra nos conviene bastante. Los Imperdonables de Clint Eastwood, Spartacus de Stanley Kubrick, El último rey de Escocia, no me acuerdo el director. Y luego hay películas que intentan hacer visible esta libertad interior, ¿no? Esta libertad sexual o esta libertad emocional o esta libertad de creativa o esta libertad de género, que es, por ejemplo, Belle de Jour, de Buñuel, Matrix y Nymphomaniac, de Las von Trier, en donde se lanza el interior, empieza a rebelarse contra el exterior de una manera pues muy decimonónica y que le encantaba al siglo XX. Películas mexicanas, el cine mexicano es muy, muy de eleuteria, ¿no? Le interesa la realidad social a un nivel muy profundo y hay películas súper bonitas que hablan sobre cómo el mundo tiene que corregirse de sus males, de su opresión, de sus injusticias, de sus incongruencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película muy bonita mexicana reciente que se llama El Violín, de un campesino que quiere ser guerrero y de un general que quiere ser músico, perdón, de un músico que quiere ser guerrero y de un general que quiere ser músico y los dos se encuentran en esta encrucijada, ¿no? O por ejemplo, Los Olvidados de Luis Buñuel, que va a ser parte de nuestra próxima exposición.
que hablan pues de cómo se corre, cómo está de mal la sociedad en cuanto a la justicia social. Y la opresión de los niños en la ciudad, en las grandes ciudades, ¿no? O Macario, o Canoa del gran Felipe Casals, o Salón México, que habla de las injusticias sociales y el efecto de las tiranías sobre los pueblos. Es un tema que a mí personalmente me descerebra, me gusta mucho analizarlo. Y algunas películas sobre libertad interior, bueno, El esqueleto de la señora Morales, que también va a estar parte de nuestra próxima expo de pintura. Claro, El esqueleto de la señora Morales habla de la represión social sobre un individuo que es pura furia. Vean la película, está en YouTube. ¿Qué más tenemos? En literatura, ¿dónde se refleja estas cosas que he estado comentando? Bueno, Un mundo feliz de Aldous Huxley también habla de revisar el todo social. La muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe habla de revisar también el todo social. Orwell con Rebelión en la Granja, La invención de Morel, El milagro secreto de Borges o Ante la ley, es la literatura que va y que hace un paneo entre lo interior y lo exterior. De todas estas, pues claro, El milagro secreto de Borges es una de las portentos de la literatura, pues inconmensurables, o Ante la ley de Kafka, ¿no? Hablan de esta interioridad del sujeto enfrentándose a la exterioridad. Bien, en pintura. Bueno, un ejemplo de la Eleuteria sería los fusilamientos del 3 de mayo, en donde se hace un cuestionamiento de cómo la realidad social es frágil, ¿no? Y cómo las tiranías cada rato regresan y le dan cacería al individuo y lo hacen pedazos y lo devastan y lo destruyen. Y hay un momento en donde lo único que nos queda es la dignidad. Y es tremenda esta pintura de Goya, ¿no? Porque plantea pues tres elementos muy fuertes, ¿no? Que son la iglesia, el Estado y la sociedad civil y solamente nos queda la dignidad en medio de la caída de los valores. Tremendo lo que hace Goya. Y Modigliani, por otro lado, pues habla de cómo él ve el mundo y este es algo que los artistas van a tener que defender del nazismo, del priismo, del trumpismo, del capitalismo, del consumismo, esa visión particular de los artistas. Por eso la figura se alarga y no se corresponde con la realidad, tampoco los colores, tampoco el espacio, porque estamos haciendo una defensa del interior. ¿No? O por ejemplo, esta pintura hermosa que está en el Prado, que se llama Los fusilamientos de Torrijos en Málaga. Antonio Gisbert, me parece que es el autor. Segunda mitad del siglo XIX, realismo social español. Y pues Leonora Carrington, ¿no? Que es este ser imaginario que surge directamente, donde se convierte el artista en un amanuense de su imaginación. Entonces, no se puede intentar estudiar el arte clásico con ideas del arte contemporáneo y viceversa, ¿no? Son dos momentos muy poderosos, pero sí se puede estudiar la realidad social. Sí se puede estudiar en el afuera, qué tanto estamos padeciendo los tiranos, qué tanta está nuestra interioridad opacada por fuerzas que nos derriban o nos reprimen, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo de reprimidos, nunca lo olviden. O, por ejemplo, el triunfo de la muerte de Bruegel, el viejo, que lo vamos a estudiar el próximo lunes en clase. Y Van Gogh, creo que ya queda demostrado este punto, por qué cambió tanto el arte y por qué fue este cambio tan radical, ¿no? Un volantazo durísimo, pero es que venimos del exterior al interior. O, por ejemplo, esta obra barroca de Zurbarán, La Virgen de las Rocas, la Virgen de las Cuevas. Bueno, en las cuevas hay rocas, ustedes pónganle como quieran. Y el romanticismo alemán, ¿no? Que es nuevamente el mundo del barroco, que es una corrección espiritual de la realidad física, y el romanticismo, ¿no? Que es abrir las compuertas de la imaginación hasta donde más no podamos. O el Jardín de las Delicias, de mi querido, admirado y repudiado, Bosco, ¿no? También Bosco, estudiarlo demasiado, luego sí, se te va un poco la cabeza para muchos lugares. O El nacimiento, el origen del mundo de Coubert. Entonces, bueno, creo que ya nos dimos cuenta y al menos entendimos en esta pequeña sesión por qué cambió tanto el arte, ¿no? Y qué dice de nosotros y qué dice nuestra realidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias más poderosas entre lo clásico y lo contemporáneo? Que son dos formas de entender la realidad. Una forma
que es la eleuteria, intenta consolidar la realidad y otra intenta diluirla. Fíjense qué interesante. Una forma construye la realidad, otra construye al sujeto, perdón, debe decir ahí sujeto. Otra nos da la libertad de actuar en lo social, otra nos da la libertad de ser en el interior. En una, la realidad es vista como un campo de trabajos forzados y eso es lo que hay que combatir. Y en la otra, la individualidad nos pide que nos liberemos de nuestras cadenas. Entonces, esos son los dos tremendos territorios que tenemos ante nuestra vista y entonces sí podemos establecer un diálogo formal con las artes y no verlas todas así amontonadas como si fuera una capirotada así, o un solo movimiento. Son dos cosas muy distintas que pueden luego armonizarse en la mirada, eso sí. Bueno, eso es básicamente lo que tenía, lo que vimos en clase. No se puede abundar un poco más porque estos videos están destinados a ser cortos y efectivos. Y en clase somos mucho más expansivos y tenemos otro tipo de ejemplos y otro diálogo con la gente que está ahí, que son artistas, que son fotógrafos, que son amantes de las artes. Entonces, bueno, esto es para nada más para que no perdiéramos el hilo y entendiéramos que hay dos grandes territorios en el arte según lo que estudiamos de Sloterdijk y está la parte social y la parte interior, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Pues ese es tu problema. ¿Cuál te parece más valioso? ¿Cuál es el tipo de arte que crees que va a sobrevivir a este momento tan confuso? Creo que sigue siendo el momento del arte como libertad interior, pero también hay un gran movimiento en donde vuelve la necesidad de poner el arte como un vigía y un guerrero contra la realidad de las tiranías, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Nos vemos el próximo lunes en clase y piensen en estos temas. Revisen cuando puedan los libros o los cuentos que recomendamos y sobre todo, pues que tengamos la fuerza de ver el arte en esta idea, ¿no? En lo que hace por la mirada, en lo que hace por la sociedad y sobre todo, como somos gente de nuestro tiempo, en la necesidad que tenemos de asumir nuestra libertad personal. Gracias.